El 7 de octubre de 1989, el copiloto Ricardo Salinas, de 31 años, desapareció misteriosamente durante el vuelo 325 de Aeroméxico, que viajaba de Ciudad de México a Miami, convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes en la historia de la aviación comercial mexicana, cuando un miembro experimentado de la tripulación se desvaneció sin dejar rastro de un Boeing 757 en pleno vuelo sobre el Golfo de México. Salinas era un aviador respetado con más de 8 años de experiencia en aviación comercial, conocido por su profesionalismo impecable y su dedicación al protocolo de seguridad, quien había sido promovido recientemente a copiloto principal, después de completar exitosamente un programa de entrenamiento avanzado que lo calificaba para volar en las rutas internacionales más importantes de la aerolínea. El vuelo había despegado normalmente del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 14:30 hora local, transportando 198 pasajeros en una ruta que Aeroméxico había operado sin incidentes durante más de una década, con Salinas ocupando su posición habitual en la cabina de mando junto al capitán Miguel Fernández, un piloto veterano con quien había volado juntos en más de 50 ocasiones anteriores. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Durante las primeras 2 horas del vuelo, todo había transcurrido según el procedimiento estándar, con Salinas realizando sus verificaciones de rutina, comunicándose normalmente con el control de tráfico aéreo y manteniendo conversación profesional con el capitán sobre las condiciones meteorológicas y el progreso del vuelo hacia Florida. La azafata jefe Carmen Vázquez, de 27 años y con 5 años de experiencia en vuelos internacionales, había notado que Salinas parecía ligeramente nervioso durante la inspección previa al vuelo, pero había atribuido esto al estrés normal de volar una nueva ruta que había sido recientemente asignada a su horario regular. Sin embargo, aproximadamente a las 16:45, mientras el avión sobrevolaba aguas internacionales del Golfo de México a 37,000 pies de altura, Salinas simplemente desapareció de la cabina de mando sin explicación, dejando al capitán Fernández solo para pilotear la aeronave y planteando la pregunta imposible de cómo un hombre adulto podía vanish de un espacio cerrado y presurizado sin que nadie lo viera salir. 5 años después, en 1994, Carmen Vázquez contactaría al inspector federal de aviación Luis Mendoza, con una confesión que revelaría una conspiración de contrabando de drogas, corrupción gubernamental y un asesinato tan cuidadosamente orquestado que había logrado ocultar la verdad sobre el destino de Salinas durante años, mientras permitía que los perpetradores continuaran sus actividades criminales con total impunidad. El vuelo 325 había comenzado como una operación de rutina, pero desde el momento del despegue, una serie de eventos aparentemente inocentes habían estado preparando el escenario para la desaparición de Ricardo Salinas, quien, sin saberlo, había descubierto evidencia de una sofisticada red de narcotráfico que utilizaba vuelos comerciales de Aeroméxico para transportar cocaína y heroína entre México y Estados Unidos. Durante la inspección previa al vuelo que había realizado según el protocolo estándar, Salinas había notado discrepancias menores en el peso del avión que no coincidían con el manifiesto oficial de carga, diferencias que inicialmente había atribuido a errores de documentación, pero que había decidido investigar más a fondo durante el vuelo, para asegurar que no representaran un riesgo de seguridad. Carmen Vázquez había observado que Salinas había pasado tiempo inusual examinando los compartimentos de carga durante la inspección, haciendo anotaciones en su cuaderno personal y tomando fotografías con una cámara pequeña que llevaba para documentar cualquier irregularidad que pudiera encontrar durante sus vuelos. El capitán Miguel Fernández, quien había sido secretamente reclutado por la red de contrabando 2 años antes, cuando sus deudas de juego lo habían dejado vulnerable al chantaje, había estado monitoreando las actividades de Salinas con creciente preocupación, especialmente después de que el copiloto había comenzado a hacer preguntas sobre rutas de vuelo modificadas y cambios de último minuto en los manifiestos de carga. Durante las primeras horas del vuelo, Salinas había continuado su investigación discreta,
utilizando los sistemas de navegación del avión para verificar que estaban siguiendo el plan de vuelo oficial, y consultando documentación que había traído consigo sobre protocolos de seguridad de carga que estaban siendo violados sistemáticamente. Carmen había notado que la tensión en la cabina de mando había aumentado gradualmente, con conversaciones cada vez más breves entre el capitán y el copiloto, y había observado que Fernández había estado haciendo llamadas de radio no programadas utilizando frecuencias que no estaban en los procedimientos estándar de comunicación. Aproximadamente a las 16:30, Salinas había hecho un descubrimiento que sellaría su destino. Había encontrado evidencia fotográfica en su cámara de compartimentos de carga que habían sido modificados ilegalmente para ocultar drogas, y había calculado que el peso adicional de la carga ilegal representaba un riesgo significativo para la seguridad del vuelo que el capitán había estado ocultando deliberadamente. Cuando Salinas había confrontado a Fernández con esta evidencia y había amenazado con reportar las violaciones a las autoridades de aviación tan pronto como aterrizaran en Miami, había firmado inadvertidamente su propia sentencia de muerte por parte de una organización criminal que no podía permitir que su operación multimillonaria fuera expuesta. La eliminación de Ricardo Salinas fue ejecutada con una precisión que demostraba la sofisticación de la red de narcotráfico y su experiencia en eliminar amenazas a sus operaciones, utilizando métodos que habían sido desarrollados específicamente para hacer desaparecer personas de aeronaves en vuelo sin dejar evidencia física que pudiera ser detectada durante investigaciones posteriores. El capitán Fernández había activado discretamente un sistema de comunicación encriptada que había sido instalado ilegalmente en el avión, alertando a sus contactos en tierra sobre la situación problemática que había surgido con el copiloto y recibiendo instrucciones específicas sobre cómo proceder para eliminar la amenaza sin comprometer la operación de contrabando en curso. Durante los momentos finales antes de la desaparición de Salinas, Carmen había observado que Fernández había enviado a Salinas a realizar una inspección de emergencia de los sistemas de presurización en la sección de carga, una orden que había parecido rutinaria, pero que en realidad había sido diseñada para llevar al copiloto a una área del avión donde podría ser eliminado sin que los pasajeros o el resto de la tripulación fueran testigos. Lo que Carmen había presenciado a continuación la había traumatizado durante los siguientes 5 años. Había visto a 2 hombres que no reconocía, vestidos como miembros de la tripulación, pero que claramente no eran empleados de Aeroméxico, emerger de la sección de carga y dirigirse hacia donde Salinas había sido enviado, llevando consigo equipo que parecía médico, pero que tenía un propósito siniestro. Los hombres habían sido introducidos al avión durante una parada de mantenimiento no programada que había ocurrido antes del despegue, supuestamente para realizar inspecciones de rutina, pero que en realidad había sido una oportunidad para colocar asesinos a bordo junto con la carga de drogas que constituía el verdadero propósito del vuelo. Carmen había escuchado sonidos de lucha provenientes de la sección de carga, seguidos por un silencio ominoso, y cuando había intentado investigar, había sido interceptada por Fernández, quien le había explicado con una frialdad aterradora que había presenciado algo que nunca había ocurrido, y que su supervivencia dependía de su capacidad para olvidar completamente cualquier cosa inusual que pudiera haber observado durante el vuelo. Los asesinos habían utilizado drogas sedantes para incapacitar a Salinas antes de utilizar el sistema de escape de emergencia del avión para expulsar su cuerpo sobre el Golfo de México, una operación que había sido cronometrada para coincidir con un área de aguas profundas donde el cuerpo nunca sería recuperado. El equipo médico que habían utilizado incluía dispositivos para simular un ataque cardíaco en caso de que el cuerpo fuera eventualmente encontrado, pero la ubicación remota sobre aguas internacionales había asegurado que no habría evidencia física de lo que realmente había ocurrido a bordo del vuelo 325. La red de narcotráfico que había ordenado el asesinato de Ricardo Salinas había estado operando dentro de Aeroméxico durante más de 5 años, corrompiendo empleados clave y estableciendo rutas elaboradas para transportar drogas entre México, Estados Unidos y Sudamérica utilizando aviones comerciales
como la cobertura perfecta para sus actividades criminales. La organización estaba dirigida por Fernando Morales, un ejecutivo de alto nivel de Aeroméxico, que había utilizado su posición para reclutar pilotos, personal de mantenimiento y empleados de aeropuerto que estaban dispuestos a participar en las operaciones de contrabando a cambio de pagos que excedían significativamente sus salarios oficiales. El capitán Fernández había sido inicialmente reclutado después de que la organización había investigado su situación financiera personal y había descubierto sus deudas de juego sustanciales, ofreciéndole una solución a sus problemas financieros que había resultado en su participación completa en las actividades criminales. La red había desarrollado métodos sofisticados para modificar compartimentos de carga en aeronaves sin detección, creando espacios ocultos que podían transportar hasta 500 kilogramos de cocaína por vuelo sin ser detectados durante inspecciones de rutina por autoridades de aviación o aduanas. Los vuelos hacia Miami habían sido particularmente lucrativos para la organización, ya que la ruta establecía conexiones con distribuidores estadounidenses que pagaban precios premium por drogas transportadas, utilizando métodos que tenían probabilidades mínimas de intercepción por agencias de aplicación de la ley. Carmen había sido amenazada específicamente con fotografías de su familia, incluyendo su madre anciana y sus 2 hijos pequeños, dejando claro que cualquier intento de revelar lo que había presenciado resultaría no solo en su propia muerte, sino también en la eliminación sistemática de todos sus seres queridos. La organización había preparado una historia de cobertura elaborada para explicar la desaparición de Salinas, incluyendo documentación falsificada que sugería que había abandonado voluntariamente el avión durante una parada de combustible no programada en Cuba, aprovechando las tensiones políticas entre México y Cuba para crear una explicación que sería difícil de verificar. Durante los años siguientes al asesinato de Salinas, la red había continuado expandiendo sus operaciones, reclutando personal adicional de aerolíneas y desarrollando rutas más sofisticadas que incluían vuelos hacia Europa y Asia, donde podían transportar cargas aún más valiosas con riesgo mínimo de detección. Los beneficios generados por estas operaciones habían sido utilizados para corromper funcionarios gubernamentales de alto nivel, incluyendo miembros de las autoridades de aviación civil y agentes de aduana que recibían pagos regulares para ignorar actividades sospechosas o para proporcionar información avanzada sobre inspecciones programadas. Los 5 años que siguieron al asesinato de Ricardo Salinas fueron un periodo de tormento psicológico para Carmen Vázquez, quien había sido forzada a continuar trabajando para Aeroméxico, mientras vivía con el conocimiento de que había sido testigo de un asesinato y que estaba siendo utilizada involuntariamente como parte de una operación criminal que continuaba utilizando vuelos comerciales para transportar drogas y eliminar a cualquier persona que amenazara con exponer sus actividades. La aerolínea había manejado hábilmente la investigación oficial de la desaparición de Salinas, proporcionando declaraciones preparadas que describían su abandono voluntario del vuelo como resultado de problemas personales que lo habían llevado a buscar asilo político en Cuba, una historia que era imposible de verificar debido a las restricciones de comunicación entre México y Cuba durante ese periodo. La familia de Salinas, devastada por su desaparición y frustrada por la falta de cooperación de las autoridades oficiales, había contratado investigadores privados y había presionado incansablemente por una investigación más profunda, pero sus esfuerzos habían sido sistemáticamente obstruidos por funcionarios corruptos que habían sido sobornados para mantener el caso cerrado. Carmen había intentado en múltiples ocasiones encontrar formas de revelar la verdad sin poner en peligro a su familia, incluyendo intentos anónimos de contactar a periodistas y enviar pistas a investigadores independientes, pero la organización criminal había anticipado estos esfuerzos y tenía sistemas de vigilancia que detectaban cualquier actividad sospechosa de su parte. Durante este periodo, Carmen desarrolló severos problemas de salud mental, incluyendo depresión crónica, ataques de ansiedad y trastorno de estrés postraumático, que requerían medicación constante y terapia que nunca podía abordar completamente, porque no podía revelar la verdadera fuente de su trauma. La red de narcotráfico
había continuado expandiéndose durante estos años, con Fernando Morales siendo promovido dentro de Aeroméxico y utilizando su posición mejorada para reclutar personal adicional de aerolíneas e identificar nuevas rutas que podrían ser explotadas para operaciones de contrabando. Carmen había sido estratégicamente mantenida bajo vigilancia y recordada periódicamente sobre las consecuencias de traicionar el secreto a través de amenazas sutiles y demostraciones de la capacidad continua de la organización para monitorear y controlar su vida y la de los miembros de su familia. La operación de contrabando había generado ganancias estimadas en más de 200 millones durante este periodo, dinero que había sido utilizado para expandir las operaciones hacia nuevos mercados internacionales y para corromper funcionarios de gobierno de nivel aún más alto que proporcionaban protección política para las actividades criminales. Carmen había secretamente intentado reunir evidencias sobre las operaciones de la red, tomando riesgos enormes para documentar sus actividades con la esperanza de que algún día podría encontrar una forma de exponerlos sin condenar a su familia a muerte. En 1994, una serie de eventos convergerían para proporcionar a Carmen la oportunidad y el valor necesarios para finalmente revelar la verdad sobre el asesinato de Ricardo Salinas y exponer la extensa red de narcotráfico que había estado operando impunemente durante años dentro de la industria de aviación comercial mexicana. El inspector federal de aviación Luis Mendoza, quien había sido asignado a una nueva unidad especializada en investigar irregularidades en aerolíneas comerciales, había desarrollado sospechas sobre patrones inusuales en las operaciones de Aeroméxico, después de analizar datos de vuelo que mostraban desviaciones frecuentes de rutas estándar y cambios de último minuto en manifiestos de carga. Mendoza había identificado inconsistencias en los registros oficiales relacionados con la desaparición de Salinas y había comenzado a cuestionar la versión oficial de los eventos, especialmente después de descubrir que varios otros empleados de Aeroméxico habían reportado comportamiento sospechoso en vuelos similares durante el mismo periodo. Un cambio en el liderazgo de la Procuraduría General de la República había resultado en la asignación de nuevos fiscales que no estaban comprometidos con la corrupción, proporcionando una oportunidad para reabrir casos que habían sido previamente archivados sin interferencia de funcionarios criminalmente comprometidos. Carmen había aprendido a través de contactos en la industria de la aviación que Mendoza estaba dirigiendo una investigación renovada sobre irregularidades en Aeroméxico, y después de meses de vigilancia cuidadosa para asegurar que no estaba siendo monitoreada, había logrado hacer contacto secreto con el inspector. El encuentro inicial entre Carmen y Mendoza tuvo lugar en una iglesia remota en las afueras de Ciudad de México, donde Carmen finalmente encontró el valor para revelar los detalles completos del asesinato de Salinas y la operación de narcotráfico que había sido forzada a proteger durante 5 años. Mendoza inmediatamente reconoció la importancia de la confesión de Carmen y trabajó con ella para desarrollar un plan que permitiría reunir evidencia adicional mientras protegía su seguridad y la de su familia de represalias de la red criminal. Carmen proporcionó a Mendoza documentación que había estado secretamente compilando durante años, incluyendo horarios de vuelo que correlacionaban con actividades de contrabando, grabaciones de conversaciones que había obtenido clandestinamente y evidencia financiera que demostraba flujos de dinero inusuales relacionados con las operaciones criminales. El plan desarrollado por Mendoza incluía coordinación con autoridades internacionales de aplicación de la ley para interceptar una operación de contrabando en progreso, proporcionando evidencia irrefutable que expondría toda la red criminal y aseguraría que los perpetradores no pudieran escapar de la justicia o eliminar testigos. La operación para exponer la red de narcotráfico y obtener justicia para Ricardo Salinas fue ejecutada con precisión militar en agosto de 1994, cuando autoridades mexicanas, estadounidenses y cubanas coordinaron simultáneamente para arrestar a todos los miembros de la conspiración, mientras interceptaban un cargamento masivo de cocaína que estaba siendo transportado en el vuelo 447 de Aeroméxico de Ciudad de México a Miami. Carmen había proporcionado información crucial sobre los métodos utilizados para ocultar drogas dentro de compartimentos modificados del avión,
los códigos de comunicación utilizados por los conspiradores y los horarios específicos cuando las transferencias de drogas tenían lugar, permitiendo que los investigadores interceptaran evidencia que de otra manera habría permanecido oculta durante inspecciones de rutina. Los arrestos incluyeron no solo al capitán Fernández y a Fernando Morales, sino también a una red extensa de cómplices que incluía mecánicos de aeronaves corruptos, personal de mantenimiento, agentes de aduana sobornados, funcionarios de aeropuerto pagados para ignorar actividades sospechosas, y múltiples miembros de carteles de drogas mexicanos que habían estado utilizando Aeroméxico como su principal método de transporte hacia mercados estadounidenses. La evidencia recopilada durante las redadas reveló la verdadera magnitud de la operación, que había estado transportando más de 10 toneladas de cocaína anualmente durante 5 años, generando ganancias estimadas en más de 500 millones, que habían sido lavadas a través de inversiones legítimas y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Durante los interrogatorios que siguieron a los arrestos, múltiples conspiradores confesaron su participación en el asesinato de Salinas, confirmando los detalles que Carmen había proporcionado y revelando información adicional sobre cómo habían dispuesto del cuerpo y fabricado evidencia falsa para apoyar la historia de su defección voluntaria a Cuba. El capitán Fernández, enfrentando evidencia abrumadora y la perspectiva de múltiples sentencias de por vida, finalmente admitió que había administrado personalmente las drogas sedantes a Salinas antes de que los asesinos lo expulsaran del avión sobre aguas internacionales, una confesión que proporcionó el cierre final que la familia Salinas había buscado durante 5 años. Fernando Morales, el ejecutivo de Aeroméxico que había dirigido toda la operación, reveló durante su confesión que la aerolínea había estado completamente consciente de las actividades de contrabando en los niveles más altos de gestión, y había recibido pagos regulares por proporcionar acceso a las aeronaves y facilitar el transporte de cargamentos ilegales. Las confesiones también revelaron que Salinas no había sido la primera víctima de la red, con evidencia sugiriendo que al menos 4 otros empleados de aerolíneas que habían hecho preguntas inconvenientes sobre actividades sospechosas habían sido eliminados durante los años anteriores, incluyendo un inspector de mantenimiento que había descubierto modificaciones no autorizadas y una azafata que había reportado comportamiento sospechoso de pilotos. Los juicios que siguieron a la exposición de la red de narcotráfico se convirtieron en uno de los casos criminales más significativos en la historia de México, atrayendo atención mediática internacional y resultando en reformas comprensivas de las regulaciones de seguridad de aviación y protocolos de supervisión para aerolíneas comerciales mexicanas. El capitán Miguel Fernández fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por el asesinato de Ricardo Salinas, además de sentencias adicionales por narcotráfico, conspiración y múltiples otros cargos relacionados con la operación criminal que había ayudado a dirigir durante años. Fernando Morales y otros conspiradores principales recibieron sentencias que variaban de 30 a 50 años, dependiendo de su nivel de participación en los crímenes y su cooperación con las autoridades durante la investigación. Aeroméxico fue multada con 100 millones de pesos y se le revocó temporalmente su licencia para operar ciertas rutas internacionales, forzando a la aerolínea a implementar reformas de seguridad comprensivas y sistemas de supervisión que prevendrían actividades criminales futuras. Carmen Vázquez fue colocada en un programa de protección de testigos y recibió inmunidad completa a cambio de su testimonio, pero más importante, finalmente encontró la paz psicológica que había estado buscando durante 5 años al saber que había hecho justicia para Ricardo y había ayudado a desmantelar una organización criminal que había estado dañando a la sociedad mexicana. La familia Salinas, aunque devastada por la confirmación de que Ricardo había sido asesinado, expresó gratitud hacia Carmen por su valor al revelar finalmente la verdad y proporcionar el cierre que habían buscado desesperadamente durante años. El caso inspiró la creación de la Ley Ricardo Salinas, legislación que requiere protocolos de seguridad mejorados para tripulaciones de aeronaves, incluyendo sistemas de rastreo GPS para todos los miembros de la tripulación,
cámaras de vigilancia en tiempo real en cabinas de mando, y verificaciones de antecedentes más rigurosas para todo el personal de aviación. Las revelaciones también llevaron a reformas en los procedimientos de inspección de aeronaves, con nuevos requisitos para inspecciones aleatorias de compartimentos de carga y sistemas de detección mejorados para identificar modificaciones no autorizadas que podrían ser utilizadas para ocultar contrabando. La cooperación internacional demostrada durante la investigación estableció nuevos estándares para la coordinación entre agencias de aplicación de la ley en casos que involucran múltiples jurisdicciones y organizaciones criminales transnacionales operando en la industria de la aviación. Una década después de que la verdad sobre el asesinato de Ricardo Salinas finalmente fuera revelada, el impacto del caso continuaba influyendo en las políticas de seguridad de aviación y los protocolos de protección de tripulaciones en todo México y América Latina, mientras la memoria de Ricardo servía como un recordatorio poderoso de los peligros que enfrentan los profesionales de la aviación cuando se oponen a la corrupción y el crimen organizado. Carmen Vázquez había encontrado una nueva carrera como consultora en seguridad de aviación, trabajando con organizaciones internacionales para desarrollar mejores protocolos para proteger a las tripulaciones de aeronaves y sistemas de apoyo para empleados de aerolíneas que podrían presenciar actividades criminales en sus lugares de trabajo. El caso había inspirado reformas legislativas en múltiples países latinoamericanos, estableciendo estándares internacionales para la supervisión de operaciones de aerolíneas y creando mecanismos legales para proteger a empleados que reportan actividades criminales en la industria de la aviación. La Fundación Ricardo Salinas, establecida por su familia utilizando la compensación legal del caso, se había convertido en una organización líder en la promoción de la seguridad de la aviación y la lucha contra la corrupción en el transporte aéreo, proporcionando recursos educativos, sistemas de rastreo avanzados y servicios de apoyo para familias de empleados de aerolíneas que habían sido víctimas de crímenes relacionados con el trabajo. Los procedimientos de investigación desarrollados durante el caso habían sido adoptados por agencias de aplicación de la ley internacionalmente, creando protocolos estandarizados para investigar casos que involucran corrupción en la industria del transporte aéreo y redes criminales que operan a través de múltiples jurisdicciones. Las técnicas de protección de testigos utilizadas para proteger a Carmen habían establecido nuevos estándares para salvaguardar a individuos que arriesgan sus vidas para exponer organizaciones criminales poderosas, proporcionando modelos que han sido implementados en casos similares en todo México y América Latina. La historia de Ricardo había sido contada en múltiples documentales, libros y programas educativos que enseñan sobre la importancia de la integridad en la aviación, la protección de testigos y la necesidad de vigilancia constante para prevenir que organizaciones criminales exploten sistemas de transporte comercial. Los sistemas de monitoreo desarrollados en respuesta al caso habían evolucionado hacia tecnologías avanzadas que utilizan inteligencia artificial y análisis de patrones para detectar actividades sospechosas en aeropuertos y aeronaves, proporcionando herramientas que han sido instrumentales en prevenir múltiples intentos de contrabando y otros crímenes en la industria de la aviación mexicana. El memorial establecido en honor a Ricardo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la industria de la aviación y un recordatorio de que la verdad siempre prevalece, sin importar cuánto tiempo tome o cuán poderosos sean aquellos que intentan ocultarla. Hoy, más de 3 décadas después de que Ricardo Salinas perdiera su vida por defender la integridad en la aviación comercial, su legado vive en cada protocolo de seguridad que protege a las tripulaciones de aeronaves, cada sistema de verificación que previene que criminales accedan a aviones comerciales y cada mecanismo de protección que permite a testigos valientes como Carmen Vázquez revelar la verdad sin temor a represalias mortales. Las tecnologías avanzadas, inspiradas por su caso, han evolucionado hacia sistemas comprensivos de seguridad que combinan vigilancia biométrica, rastreo en tiempo real y análisis predictivo para identificar y prevenir actividades criminales antes de que puedan dañar a profesionales de la aviación o comprometer la seguridad de los vuelos comerciales.
La industria de la aviación mexicana, una vez vulnerable a la explotación por redes criminales debido a regulaciones inadecuadas y supervisión insuficiente, ahora opera bajo algunos de los protocolos de seguridad más rigurosos del mundo, con sistemas de verificación, procedimientos de inspección y programas de entrenamiento que han sido desarrollados específicamente para prevenir que otros profesionales como Ricardo sufran el destino que le fue impuesto por su compromiso con la honestidad y la seguridad. La familia de Ricardo, aunque marcada para siempre por la pérdida devastadora de su ser querido, había encontrado propósito y sanación a través de su trabajo incansable para proteger a otros profesionales de la aviación, transformando su tragedia personal en una fuerza poderosa para cambio positivo que ha salvado innumerables vidas y honrado la memoria de un hombre que murió defendiendo los principios más altos de la profesión aeronáutica. Los protocolos de protección de testigos desarrollados en respuesta al caso han sido adoptados internacionalmente, creando una red global de salvaguardas que protege a individuos valientes, que arriesgan todo para exponer la verdad sobre organizaciones criminales poderosas que operan en las sombras de industrias respetables. Su fotografía, tomada durante días más felices cuando sonreía orgullosamente mientras se preparaba para otro vuelo, se exhibe en el memorial como recordatorio de que era un profesional real con sueños, esperanzas y una familia que lo amaba profundamente. No simplemente una víctima de la codicia criminal, sino un individuo cuya vida tenía valor profundo y cuya muerte inspiró cambios fundamentales que han beneficiado a innumerables otros profesionales de la aviación en todo el mundo. La historia de Ricardo continúa siendo contada en escuelas de aviación, programas de entrenamiento de aerolíneas y centros de educación pública que enseñan a nuevas generaciones sobre la importancia de la integridad, el valor de defenderse contra la corrupción y la responsabilidad que todos compartimos de proteger la seguridad de la aviación comercial. Los sistemas que ahora protegen a las tripulaciones durante vuelos comerciales son tan avanzados que muchos empleados de aerolíneas nunca se dan cuenta de las múltiples capas de seguridad operando para garantizar su protección, desde verificaciones biométricas hasta monitoreo satelital que puede rastrear su ubicación exacta durante todo su turno de trabajo. Cada tripulante que completa seguramente un vuelo comercial lleva consigo un poco del legado de Ricardo Salinas, y cada empleado de aerolínea que elige hacer lo correcto al reportar actividades sospechosas cumple la promesa implícita de que su sacrificio no fue en vano. Su historia demuestra que incluso las tragedias más oscuras pueden ser transformadas en fuerzas para el bien, cuando el amor, la determinación y el compromiso con la justicia se combinan para crear cambios duraderos que protegen la vida y honran la memoria de aquellos que murieron defendiendo la integridad profesional, asegurando que Ricardo sea recordado no solo por cómo murió, sino por las innumerables vidas que su legado ha ayudado a salvar y proteger en los cielos de México y más allá.